Bienvenidos, buenas noches. Nos alegra que estén aquí con nosotros. No olviden también que pueden invitar, si ustedes desean, a otras personas para que participen de nuestros tiempos en vivo o a hacer uso de las herramientas que tenemos aquí en la página, que esperamos vayan creciendo cada vez más. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado ¿Por qué creemos lo que creemos? Y obviamente vamos a hablar de nuestras creencias, de las cosas que creemos, no solamente nosotros, pero también a nivel de toda la historia de la humanidad. Y yo pensé que podíamos hacerlo hoy en media hora, pero obviamente después de prepararlo es mucho más de media hora. Así que vamos a hacerlo hoy hasta donde podamos y luego vamos a continuar el jueves en nuestro siguiente tiempo en vivo. ¿Por qué creemos lo que creemos? Un escritor y un guionista ruso llamado Anton Chekhov dijo que el hombre es lo que él cree. Es decir, las creencias del hombre son lo que definen lo que el hombre es. Hace muchos años en la ciudad de Bogotá, en Colombia, hubo una manifestación de un partido político y esa manifestación terminó en confrontación con las autoridades, etc. Yo lo pude ver por la televisión. Y uno de los reporteros que estaba cubriendo ese evento le preguntó a una de las personas que estaba participando, le dijo, ¿usted qué hace aquí? Y ese hombre, yo me acuerdo bien, dijo, yo estoy aquí defendiendo los ideales de mi partido, de mi causa política, y estoy dispuesto a dar la vida por esos ideales. Y luego me imagino de una forma muy astuta, el reportero le preguntó, por favor, déjenos saber algunos de esos ideales, ¿qué es lo que creen ustedes? Y el hombre quedó en blanco, no supo qué responder y dijo, no, pero estoy dispuesto aquí a dar la vida. Básicamente estaba dispuesto a dar la vida por algo que no entendía, por algo que no podía describir o explicar muy bien. Y esa es una tendencia. Hay otro ejemplo de, esta semana estábamos viendo un programa de soldados colombianos que fueron a pelear en la guerra de Corea y ellos mismos en ese programa esta semana, algunos de ellos decían que muchas veces para muchos soldados, en este caso colombianos, iban a pelear una guerra, pero no entendían muy bien qué era eso de los comunistas en la península, de qué ideales tenían o qué ideas defendían, no entendían, pero ahí estaban en la guerra, arriesgando sus vidas. Ahora, si hablamos de todos nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto, nosotros aquí creemos muchas cosas. Creemos que los americanos llegaron a la luna, no nos consta, pero creemos que llegaron a la luna. Y ese espectro de nuestras creencias es muy amplio, comenzando, por ejemplo, por eso creemos que el hombre llegó a la luna, pero también en nuestro contexto, por ejemplo, aquí en Colombia, hasta el día de hoy, miles de personas están convencidas que hace algunos años hubo una manifestación tangible de Cristo dentro de un buñuelo. Espero que todos sepamos lo que es un buñuelo. De pronto en algunas partes lo llaman de otra forma, pero creo que la mayoría sabemos de qué estamos hablando, de ese circulito, bolita de masa que es tan sabroso. Entonces, miles están convencidos hasta el día de hoy de que eso ocurrió. Esta ha sido una tendencia a través de toda la historia. La historia está llena de masas de personas que creyeron cosas y tomaron decisiones basadas en lo que creían. Y muchas veces esas decisiones involucraron muchísimas cosas importantes, inclusive, como ya lo dijimos, sus propias vidas, aunque no sabían bien por qué creían lo que creían. Usando esto como introducción, yo no quiero ser uno más de esa multitud. Y yo espero que tú tampoco. De esa gran masa de personas que creen muchas cosas, están dispuestos a arriesgar y a dar muchísimo por lo que creen, pero no saben bien por qué lo creen. Ahora, en este tema hay muchísima tela de donde cortar, muchísimos ángulos desde donde poder ver y estudiar y pensar en todo esto. Solo podemos ver algunos y espero que no haya muchos decepcionados porque no pudimos verlo desde otras perspectivas. Pero lo primero es el poder de lo que se cree. Ese es nuestro primer punto. El poder de lo que se cree. Lo que creemos es muy poderoso y lo ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Las creencias son, en definición, las cosas que nosotros asumimos son verdad. Esas son nuestras creencias. Las cosas que asumimos son verdad. Lo que una persona cree
le da visión, le da fuerza de voluntad, le da resiliencia, que resiliencia es esa capacidad que tenemos de poder sobreponernos al dolor, a las dificultades, le da resiliencia y lo lleva a actuar, a tomar decisiones y a actuar. Todo eso hace en una persona, en cualquiera de nosotros, las creencias, lo que nosotros creemos. El filósofo español José Ortega y Gasset dijo que vivimos y nos movemos y somos en lo que creemos, porque nuestras creencias, dijo, constituyen la base de nuestra vida. Y yo creo que en eso tenía razón, y en parte yo creo que tomó eso de un versículo en las Escrituras, en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo, hablando del Señor nuestro Dios, dijo que ahí nosotros vivimos y nos movemos y somos. También a un pastor de la ciudad de Cleveland en los Estados Unidos, a quien yo escucho mucho, que se llama Alistair Begg, dijo lo siguiente en una de sus exposiciones. Él dijo, nuestras mentes son la raíz de todas nuestras acciones. Es a través de la mente que nuestras emociones se mueven. La mente dirige la voluntad. Es nuestra mente la que concibe y dirige cada acto de nuestras vidas. Y está hablando una vez más de nuestra mente, hablando de lo que creemos, de aquellas cosas de las que estamos convencidos. Ahora, por supuesto, vamos a las Escrituras y si quieren buscar ahí en sus Biblias, Proverbios capítulo 23, hablando obviamente de este mismo tema, los versículos 6 y 7. Dice Proverbios 23, 6, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Entonces, aunque está hablando en este contexto de una persona egoísta, hay un principio para mí que se aplica a todos los hombres, y es que eso que pensamos, eso que nosotros creemos, eso somos, dice el versículo 7. Y también, si vamos, por ejemplo, a Mateo, en el capítulo 12 de Mateo, capítulo 12, miren el versículo 34 de Mateo 12, dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Estamos leyendo palabras del Señor Jesús. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que creemos, de lo que estamos convencidos, de eso que nosotros pensamos, de eso que está en nuestro ser, que llena nuestro corazón, eso es lo que nosotros expresamos, en lo que decimos y en lo que actuamos. Entonces la Biblia nos dice lo mismo, ratifica, confirma que lo que nosotros creemos, eso somos. Ahí comenzamos a ver el poder de lo que nosotros creemos, es muy poderoso. Ahora, ¿de dónde vienen nuestras creencias? ¿De dónde viene lo que creemos? Mayormente viene de nuestra familia y del círculo del que estuvimos rodeados en nuestro crecimiento. Todas esas personas, comenzando por nuestra familia, si tuvimos la fortuna de crecer con nuestras familias, de ahí vienen nuestras creencias. Hay otros elementos importantes que afectan desde temprana edad a nuestras creencias, como por ejemplo la cultura, por supuesto porque nuestra familia está enseñándonos nuestra cultura, la cultura donde nacemos. Pero a medida que vamos creciendo van apareciendo otros factores y se amplía ese círculo de interacción y aparecen esos otros elementos que ayudan a completar o a seguir conformando ese conjunto de creencias nuestras. Para darles algunos ejemplos, las personas que tenemos en autoridad sobre nosotros, o los maestros, o figuras que nos llaman la atención, gente a la que nosotros comenzamos a admirar, los medios de comunicación, por supuesto, etc. Entonces, a medida que vamos creciendo, comenzando cuando éramos niños, la familia y las personas con las que crecemos, de ahí vienen nuestras creencias, ellos nos enseñan lo que nosotros creemos, y luego ese círculo se va ampliando con autoridad de maestros y figuras, etcétera, etcétera, y por supuesto los medios de comunicación
sobre todo hablando de nuestros tiempos. De ahí viene el conjunto de lo que nosotros creemos, de ese conjunto de creencias. ¿Cómo sabemos que lo que creemos, o cómo saber mejor que lo que creemos es verdad? Cuando nosotros sabemos lo que creemos, muchas veces no sabemos el por qué lo creemos. Ahí volvemos a nuestro título, ¿por qué creemos lo que creemos? Muchas veces, a través de la historia de la humanidad, ya lo dijimos, hay una tendencia, es que muchas veces nos encontramos que no sabemos bien el por qué nosotros creemos lo que creemos. Tenemos muchos ejemplos, repito, en la historia, volvemos a nuestra introducción, de masas de gente, de personas que tomaron decisiones basadas en lo que creían sin saber bien por qué lo creían. Comencemos con un ejemplo de la Biblia, de la narración bíblica. Más adelante miramos los textos, pero nos encontramos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, con una multitud que pidió a las autoridades romanas que crucificaran a este hombre y no sabían bien por qué lo estaban haciendo. La multitud en Jerusalén pidiendo la crucifixión de Jesús sin saber bien por qué pedían eso. Y ahorita miramos los textos. Solamente estamos dando algunos ejemplos de en la historia masas, multitudes que creyeron cosas y actuaron con base en esas creencias sin saber bien el por qué lo creían. La multitud de Jerusalén. Pero también otro ejemplo en la historia, la Alemania nazi. Esa nación de Alemania en el tiempo de los nazis, en el tiempo de Adolfo Hitler. Dicen muchos historiadores que una tercera parte de esa nación fue convencida de las ideas de este hombre y otros acerca, por ejemplo, del superhombre y la purificación de la raza, la purificación étnica. Estas ideas, estas supuestas verdades de las que una tercera parte de esa nación y muchos otros fueron convencidos y actuaron con base en lo que creían, les costó la vida a millones de personas. 6 millones de judíos y muchísimos otros después en la guerra, millones de soldados. Les costó la vida a muchos el hecho de estar convencidos de algo y no saber bien el por qué estaban convencidos o creían lo que creían. Esa es una tendencia grande. Gente que fue influenciando otra, porque esta idea del superhombre no comenzó con Hitler, comenzó con Nietzsche, pero antes de eso él también fue influenciado por otros filósofos a los que ellos leían y que estaban interesados en sus postulados. Entonces, esa influencia va pasando de unos a otros, de una generación a otra, y vamos tomando decisiones con base en lo que creemos, pero muchas veces esas decisiones son muy costosas, como en el terrible caso del Holocausto. Hay una clara tendencia demostrada de la cual muchos se han aprovechado a través de la historia y se aprovechan hoy en día. Y es esa tendencia de que muchas veces no sabemos bien el por qué creemos lo que creemos. Hay otra cosa que se conoce como el efecto de la verdad ilusoria. Hasta el día de hoy, en psicología y en sociología y sobre todo en técnicas de mercado, hablando ya de nuestro tiempo moderno. Repito, se llama el efecto de la verdad ilusoria. ¿Y qué es cómo se define ese efecto? De la siguiente manera: cuando algo suena bien y se repite suficientes veces, todos tendemos a creerlo sin importar cuán falso pueda ser. Entonces uno ve mucho eso en las técnicas de los mercados hoy en día, las técnicas que se están usando para vender productos, para convencernos de que algo es bueno, de que algo sirve, de que algo funciona. Repito, cuando algo suena bien, dice esta teoría, este efecto de la verdad ilusoria, cuando algo suena bien y se repite suficientes veces, tendemos a creerlo, tendemos a convencernos de que eso es así, tendemos a convencernos de que ese producto sí funciona,
de ese producto sí nos va a dar resultados, los resultados que esperamos. No importa cuán falso sea, llegamos a creerlo. El efecto de la verdad ilusoria es la razón por la cual existen las propagandas y los comerciales y funcionan hasta el día de hoy. Y son una de las armas más poderosas para controlar la forma de pensar de las personas. Me imagino que todos los que son entendidos en publicidad y en mercado y en todo esto entienden mucho más que yo, por ejemplo, respecto a esto. Pero es verdad, son técnicas usadas hasta el día de hoy. En segundo lugar, pasamos a hablar de todo esto que hemos estado hablando, del poder de lo que se cree, pero ya a nivel espiritual o de las influencias de las creencias religiosas. Y cuando nosotros pasamos a este plano, déjenme decirles que el asunto empeora, se vuelve mucho más complicado, empeora. La humanidad por lo general siempre ha considerado lo espiritual o lo trascendental. La palabra trascendente habla de lo que va más allá de la simple realidad que nosotros vivimos día a día. Lo espiritual y lo trascendental son mucho más importantes que lo natural, al mismo tiempo menos conocidas, todas estas cosas que tienen que ver con lo espiritual y lo trascendental. Y por eso la humanidad lo ha considerado a través de toda la historia como más importante. Las preguntas acerca de lo trascendental siempre han estado presentes en todos los pueblos a través de todas las edades, a través de todos los tiempos. Siempre han estado presentes. Y si ustedes van a la historia, van a darse cuenta como todos los pueblos, en todos los contextos, en todos los tiempos, siempre ha habido preguntas y preguntas y preguntas acerca de lo trascendental, de lo que no se conoce, de lo que no se puede ver o no se puede responder. Las preguntas de la filosofía con las que empezaban, por lo menos en mi tiempo, las clases en el bachillerato o en la secundaria o en el high school. Las preguntas de la filosofía con las que siempre empezaban eran ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Siempre preguntas que tenían que ver con lo trascendental, con lo que va más allá, con lo que no sabemos muy bien. Muestra de eso es que hasta hoy en día, 2020, aunque es verdad que vivimos en sociedades mucho más materialistas que en tiempos pasados, es interesante que los libros que más se venden hasta hoy en día no hablan de la realidad que vivimos cada día, sino que hablan de ficción, de fantasía y de temas trascendentes. Esos son los libros que más se venden hasta el día de hoy, mostrando y confirmando el hecho de cuán importante es para todos nosotros como la raza humana todo lo que tiene que ver con lo espiritual y lo trascendente. El poder y la influencia de lo espiritual siempre han estado ligados al desarrollo de todos los pueblos. El poder de la percepción espiritual de las personas sobrepasa la razón, la realidad y el conocimiento. Hay un ejemplo que siempre me ha impactado. Tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión en la ciudad de Bombay, en la India. Y hay un sector ahí que se conoce como el sector bancario, el sector financiero, y es un sector bastante desarrollado, hay grandes edificios. Y nosotros llegamos ahí, era más o menos como el mediodía en esa oportunidad, y uno puede ver en ese sector, más o menos a esa hora, cómo esos edificios representan compañías muchas veces multinacionales, y hay ejecutivos, hay gente que trabaja ahí, y uno puede ver algunos de ellos cómo descienden a esa hora porque es la hora del almuerzo, y estamos hablando de gente que dirige o tiene tal vez posiciones importantes en estas compañías internacionales, multinacionales, pero ellos bajan a esa hora porque a las afueras de esos edificios, en las calles de la ciudad de Bombay, hay algunas personas, en algunos casos yo vi algunas mujeres, que el trabajo que ellas desempeñan es que ellas traen una vaca que ellas tienen y la ponen en la esquina, y la vaca pues está ahí todo el día o
o acostada o parada, pero las mujeres tienen la vaca y al mismo tiempo traen una gran cantidad de pasto y lo ponen ahí. Y entonces lo que hacen la gente allá es que ellos van y compran un puñado de ese pasto para alimentar la vaca, lo compran de la mujer y luego dan de comer a la vaca y la tocan, la soban por encima y la cabeza, y luego después de hacer eso ellos se tocan su rostro y su cabeza. Ellos creen que están pasando de esa forma las bendiciones que hay en este animal, las están pasando a ellos y por supuesto esto les va a ayudar, me imagino que en su prosperidad o en el éxito de su trabajo, de sus negocios o de su vida espiritual. Entonces tú puedes ver eso, pero es bien interesante ver estas personas, muchas veces ejecutivos de estas compañías, muchas veces muchos de ellos no formados ahí, pero formados en universidades muy prestigiosas de Inglaterra y de los Estados Unidos, que regresan después de terminar sus estudios a su país, a India, y están trabajando ahí, pero a la vez están haciendo esto que para mí, por ejemplo, es algo que no tiene sentido, pero para ellos tiene mucho sentido. Lo cual nos muestra que la espiritualidad en nosotros y en los hombres, en la humanidad, va mucho más allá y está por encima de la lógica, del conocimiento, del estudio, de la realidad. El poder y la influencia de la creencia espiritual o de la creencia religiosa a través de toda la historia hasta el día de hoy es muy, muy importante, muy, muy fuerte. En épocas modernas, aunque también se ve a través de la historia, como, por ejemplo, el liderazgo de las naciones y de los pueblos, que ha venido también desarrollándose de diferentes maneras hasta nuestros días, pero ese liderazgo político, si podemos llamarlo en nuestros términos, siempre ha ido de la mano con el liderazgo religioso. Y una vez más, si podemos ir a la historia, vamos a encontrarnos con esa verdad y con miles de ejemplos. Pero los líderes políticos y los dirigentes seculares saben que tener al liderazgo religioso de la mayoría de la gente en su contra va a ser una piedra grande de tropiezo en su zapato para gobernar y un riesgo grande para la estabilidad de su mandato. Entonces déjenme repetir esta idea. A través de la historia, el liderazgo político y los liderazgos seculares siempre han ido de la mano con los liderazgos religiosos, porque ellos saben que no pueden tener estos líderes religiosos en su contra. En algunos casos, como sabemos, es el liderazgo religioso el que tiene el gobierno en naciones como Irán, por ejemplo, y en otras, aunque supuestamente no lo está, naciones donde yo he vivido, hay ciertos líderes que son como las figuras políticas que supuestamente gobiernan, pero realmente los que están detrás de ellos, que son líderes religiosos, son los que gobiernan la nación, porque la gran mayoría de la gente de la nación es muy religiosa y no van a permitir que nada, ni político, ni secular, ni lógico, ni de conocimiento esté por encima de su creencia religiosa. Si venimos a nuestros países y a nuestro contexto, por ejemplo, aquí en Colombia, y estoy seguro que en muchos de los países de las personas que nos están escuchando, siempre los líderes políticos han tenido que mantener buenas relaciones, por ejemplo, con la Iglesia Católica en nuestro continente latinoamericano, que son la mayoría. Pero ya aquí en Colombia se ven políticos y candidatos ocupando lugares, por ejemplo, en los púlpitos de las llamadas mega iglesias evangélicas. Entonces son mega iglesias que representan muchísimas personas y ya eso es conocido, público, ya se puede ver cómo esos candidatos, como parte de su estrategia, saben que necesitan tener el apoyo de las llamadas mega iglesias evangélicas en nuestro contexto y por supuesto también el apoyo de los líderes de la Iglesia Católica, que son una mayoría todavía en nuestro continente. ¿Por qué hacen eso? ¿Porque simpatizan con esas iglesias o con las ideas que esas iglesias enseñan? No.
No todas las veces, no sé si en algunas, pero en la gran mayoría de ocasiones lo hacen como una estrategia política porque saben que no pueden tener a los líderes de las personas, los líderes religiosos en su contra o que no estén a su favor. Es un arma muy poderosa para influenciar, para controlar y para manipular las personas y las multitudes. ¿Cuál es esa arma tan poderosa? Lo espiritual. El pretender hablar en nombre de Dios. La historia lo demuestra. La Biblia lo muestra claramente. Y ahora sí quiero que vayamos a los textos que dije que íbamos a mirar más tarde. Vayan por favor a Mateo. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Y ahí en Mateo, vayan al capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 20. Para darles el contexto, lo que está pasando aquí es que el Señor Jesús ha sido arrestado y están en el supuesto juicio, que no tuvo nada de juicio, menos de justo. Pero en Mateo capítulo 27, versículo 20, en todo ese proceso dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Escuchen esto. Que suelten a Barrabás, que era un criminal, que había sido condenado por sus crímenes, que lo suelten, que lo dejen libre con el peligro que eso representaba para la sociedad. Suéltenlo y acaben con la vida de Jesús. Esos líderes religiosos convencieron, persuadieron a la multitud de que pidieran eso. Y ahí está toda esa multitud ante este líder gobernante romano pidiendo que suelten a Barrabás, pero que den muerte al Señor Jesús. Versículo 21. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Versículo 23. Y Pilato les dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y la Biblia dice: pero ellos gritaban aún más diciendo: crucifíquenlo. Entonces miren, la pregunta del gobernador, la pregunta de este Pilato nunca tuvo respuesta porque no la sabían. Porque no había respuesta. Porque no sabían por qué estaban pidiendo que mataran en la cruz a este hombre. No tenían un argumento, no tenían una razón. Habían sido persuadidos por los líderes religiosos, los líderes espirituales, entre comillas, de pedir como multitud que mataran a este hombre sin saber por qué. El poder de las creencias, el poder de lo espiritual, de la influencia. Porque para esa multitud, esos hombres hablaban en nombre de Dios. El poder, lo vemos aquí. Pilato les pregunta: díganme por qué razón debo soltar a Barrabás y enviar a Jesús a morir en la cruz. No tuvieron respuesta. Lo único que hacían era gritar que fuera crucificado. Y cuando en el versículo 24 Pilato vio que no conseguía nada, que no había una respuesta, que no había forma de, entonces, como se estaba formando un gran tumulto, dice el versículo 24, se lavó las manos, dijo: soy inocente, y lo entregó. Y miren lo que la multitud dice en el versículo 25. Es muestra fehaciente de lo que estamos diciendo. Miren el poder y la influencia que tienen las cosas espirituales o de aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios en una multitud que poco le interesa lo que está sucediendo. Ellos le dicen, el pueblo le dijo en el 25: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De algo que no sabemos el por qué estamos creyendo, pero lo creemos. Entonces la Biblia nos lo muestra, pero no solamente ahí. Vayan por favor a Hechos en el Nuevo Testamento, y yo creo que ya vamos terminando por hoy. Vayan al libro de los Hechos y miren el capítulo 17 del libro de los Hechos.
Y una vez más, no podemos leer todo el capítulo. En Hechos 17, Pablo y su equipo misionero que están predicando el Evangelio de Cristo Jesús, llegaron a una ciudad, a la ciudad de Tesalónica, y comenzaron a predicar, a compartir el Evangelio. Y luego se levanta una persecución en contra de ellos. Pero ¿de dónde vino esa persecución? Que es lo que quiero que veamos. Miren el versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, por envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Una vez más, líderes religiosos, gente que supuestamente habla en nombre de Dios, alborotan la ciudad, forman una turba, asaltan la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Una multitud dispuestos una vez más a agredir y a matar personas por cosas que no entendían. Una vez más, judíos llenos de envidia alborotando la ciudad. Miren el versículo 8. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Y uno más, versículo 13. Y por favor ustedes después lean todo el capítulo para entender el contexto. 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. La Biblia lo muestra claramente lo que ha sucedido en la historia. Vemos cómo hay un gran poder y una influencia tremenda sobre las personas, sobre las multitudes, sobre todo cuando se tiene que ver con creencias religiosas, con temas espirituales, con cosas trascendentales, con gente que supuestamente habla en nombre de Dios y manipula y controla. Cuando unimos estas dos verdades, por un lado, la tendencia general de la raza humana, de todos nosotros, a creer y a actuar con base en esa creencia sin saber bien el por qué lo creemos. Y por otro lado, la poderosa influencia que se puede ejercer en las personas y en las multitudes cuando hablamos de lo espiritual o cuando hablamos en nombre de Dios, encontramos una combinación muy riesgosa, muy peligrosa. Por supuesto que nosotros, en nuestro contexto cristiano evangélico, no hemos sido la excepción. Miles de personas hoy en día están en el nombre de Dios y en el nombre de la Biblia, están bajo denominaciones que los obligan a vestirse o a peinarse de cierto modo, supuestamente porque la Biblia lo manda. Mujeres que no pueden usar pantalón ni pelo corto, porque sus líderes esgrimen versículos de la Biblia mal interpretados fuera de su contexto, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Déjenme decir lo que dice el versículo. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor. Por lo tanto, dicen algunos líderes religiosos de denominaciones que controlan y manipulan la vida de miles y miles de personas en nuestros países, en nuestro contexto. Dicen, por esta razón la mujer no puede usar pantalón, cuando en ese tiempo, en el contexto de ese versículo, ni siquiera existía el pantalón, porque los hombres de esa época no usaban pantalones, usaban túnicas. Pero por supuesto la multitud está siempre presta para escuchar, convencerse de algo que no entienden y obedecer. O canales religiosos de televisión como Enlace, diciéndole a la gente que si envían dinero a las cuentas de ellos, por supuesto, Dios sanará a sus familiares enfermos o Dios enviará un buen esposo para la hija de la familia que aún no se ha casado. El próximo jueves vamos a entrar en la tercera parte o en una de las partes de nuestra charla. ¿Podemos confiar en la Biblia?
¿En qué está basada nuestra creencia? ¿Por qué creemos lo que creemos? Jueves, 8 de la noche. Espero que nos veamos. Bendiciones. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mi rey está sentado en su diván. Mi nardo su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Mi rey está sentado en su diván. Mi nardo su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor